Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos a otro episodio de Desde el Otro Lado. Aquí son ustedes, los mexicanos que viven en el extranjero, quienes toman el micrófono y se convierten en protagonistas. Queremos escuchar su opinión, sus experiencias, sus historias. La última vez que estuvimos por aquí les preguntamos acerca de sus primeros trabajos en el extranjero, sobre todo porque sabemos que muchas veces cuando uno tiene una profesión en lo que está viviendo aquí en México, no la puede continuar desarrollando una vez en el extranjero. Entonces queríamos saber si tuvieron algún cambio de profesión, de oficio o cuál fue su primera chamba en el extranjero. Así que vámonos con una cortinilla y regresamos. Hoy abrimos el programa con nuestra invitada Corina Jarquín. Es una mexicana originaria del Estado de México que actualmente reside en Chicago, Estados Unidos, a donde se mudó para ser profesora de educación básica. Vamos a conocer su historia. Bueno, yo llegué a Chicago en el año 2000. De hecho, fui contratada desde México para venir a trabajar a Estados Unidos. Me vine en realidad solamente por la experiencia. Me pareció interesante el trabajo y bueno, y vine solamente pues para conocer. Soy originaria de la ciudad del Estado de México, que es donde yo crecí y estudié. Soy egresada de la UNAM y así es como obtuve este trabajo, precisamente porque se solicitaban maestros. En realidad no necesitaban más maestros, eran profesionistas que hablaran el idioma y bueno, así es la convocatoria, el examen, una entrevista y es como llegué aquí. Corina nos comentó que la convocatoria a la que ella aplicó estaba dirigida específicamente para los distritos escolares de la zona de Chicago, ya que hubo un aumento en la población mexicana de esta zona y por lo tanto se vieron en la necesidad de contratar a más profesores que pudieran enseñar tanto inglés como español a la comunidad. Bueno, ya estando dentro del lugar nos explicaban que bueno, había una gran comunidad de migrantes en esta área y que bueno, que ya los había rebasado. Entonces, como desde creo que a finales de los 60, 70 casi, se crea el programa bilingüe en los Estados Unidos, entonces había esa gran necesidad de tener maestros que hablaran el idioma, bueno, en este caso todos los migrantes que hablaban español, para poder enseñar a los estudiantes en las escuelas. Era una comunidad también, cuando yo llegué, ha cambiado durante los años. Cuando yo recién llegué, eran muchos migrantes que acababan de llegar, lo que llamamos nosotros muchos niños de primera generación. Con el tiempo ha cambiado, porque bueno, ahora estas familias se han quedado y ahora ellos están teniendo hijos, pero sigue siendo una comunidad donde el español ha sido muy fuerte y la cultura también, que todas las tradiciones se siguen heredando a través de las generaciones. Con respecto a los cambios en la cultura laboral, ella nos comentó cómo vio esta diferencia entre cuando trabajó aquí en México en una institución privada y cuando se fue a Estados Unidos a trabajar en una institución pública. Experiencia laboral en México fue solo un par de años en un colegio particular y compararla es un poquito difícil porque sí es muy diferente. Aquí yo creo que hablando de lo que yo he visto en mi distrito escolar, pues bueno, sí hay ciertos, hay una cultura la planeación, que es algo muy diferente tal vez, pero estoy ahorita un poquito desconectada de cómo se trabaja en México, pero creo que los planes de estudio, pues hay estándares aquí a nivel nacional que se tienen que seguir, exámenes igual que allá, que donde se evalúa a los estudiantes. Es un poquito diferente la forma en la que se enseña probablemente. El énfasis aquí en lectura y matemáticas es crucial. Aquí también hay he notado un poquito más de ayudas, probablemente, como en este caso mi puesto, que son posiciones que probablemente a lo mejor en nuestro país no están a la mano, porque yo trabajo finalmente en la educación pública y tienen muchos recursos. Yo podría decir que la diferencia es eso, que hay una mayor cantidad de recursos a disposición, aún siendo escuelas públicas, el uso de tecnología, hay demasiada entrada de recursos que eso hace y facilita pues a los maestros su trabajo. Corina también nos comentó cómo a lo largo de los años ha cambiado la integración de mexicanos e hijos de mexicanos en la comunidad de Chicago dentro de las escuelas y también cómo han cambiado las dinámicas en las mismas familias, así como el cambio que ha notado en la transición generacional en términos de la cultura e idioma, estos pues aspectos que se van pasando de generación en generación. Es una comunidad muy grande, muy tradicionalista.
Afortunadamente muchos padres eligen que sus hijos sigan continuando aprendiendo el español, lo cual es importante, pero también te encuentras otro sector que está renuente a que sus hijos sigan hablando español. Cuando yo recién llegué, muchos papás pensaban que si sus hijos seguían hablando español, iban a ser tratados de forma diferente. Entonces, con los años, se ha revertido un poco, porque también dentro al menos en el distrito escolar donde yo trabajo, ha agarrado más fuerza el español. Entonces, ahora, de hecho, hay lo que llaman aquí en las escuelas un programa dual, donde a los niños se les enseña los dos idiomas, pero no nada más a los niños hispanos, sino a los niños también americanos. Lo que hace que, bueno, nuestros estudiantes migrantes tengan ese contacto con los niños, porque antes era muy fácil verlos como una especie de separación. Cuando yo llegué, existía el programa que se llamaba Bilingüe Transicional, donde tenías grupos de inglés y grupos de español. Entonces, cuando yo llegué uno de esos grupos de español, donde tú enseñabas, el 80% era en español y solamente el demás en inglés. Con los años eso ha cambiado y entonces ahorita los grupos se mezclaron de alguna forma y entonces les está dando simultáneamente los dos idiomas, tanto el inglés como el español. La verdad es una oportunidad bien bonita porque he podido trabajar con mis paisanos, donde tú puedes entender muchas de sus eh, situaciones. Obviamente cada niño viene cargado con muchas situaciones diferentes, ¿verdad? La dinámica familiar, las razones por las que se vinieron. Entonces, el tener a alguien que hable su idioma de entrada es una primera experiencia muy buena para ellos con la escuela, porque es el primer contacto. Saber a alguien que los entienda, que eh, los escuche y que además pueda comunicarse con sus padres es bien importante. Nuestra comunidad es una comunidad bien trabajadora, entonces, por lo tanto, muchos de esos padres pues tienen a veces dos trabajos y es un poquito difícil para ellos la convivencia con los hijos en las tardes porque a veces no tienen el tiempo. Entonces, el tener a alguien que les pueda ayudar en su idioma y que les pueda, porque en ocasiones me tocó dar talleres para padres de familia. Entonces, eso ha sido una experiencia muy bonita porque tú interactúas con los papás de otra forma, les empiezas a enseñar en cómo la mejor forma que ellos pueden ayudarles a sus hijos en las escuelas, cómo ayudarlos para que ellos mejoren y también al mismo tiempo que, bueno, que vayan adquiriendo los conocimientos y sobre todo también en estos tiempos ayudar un poquito con lo que es la estabilidad y la comunicación entre padres e hijos que se ha ido perdiendo. Es un reto bien importante que ha sido, yo creo que para todos en el término de educación, porque las redes sociales han impactado mucho. Entonces, lo bonito de nuestra comunidad es que sigue una comunidad con ciertos valores que traen consigo y que la mayoría de los padres lucha constantemente con conservar esos valores, sobre todo de las tradiciones mexicanas en nuestra comunidad. Para cerrar la entrevista, le pedimos a Corina que nos compartiera qué ha implicado para ella como profesora trabajar tanto con niños que van llegando a Estados Unidos como hijos de mexicanos migrantes. Y con esto y un saludo, se despidió de nosotros. He trabajado durante el ramo de la educación, pero en diferentes roles. Eso es lo único. No he cambiado porque me gustó muchísimo la forma de eso. Al mismo tiempo que estoy poniendo mi granito de arena en el sector educativo con los estudiantes, estoy ayudando también a estas comunidades migrantes. Eh, lo único que fui haciendo es cambiar de roles. Yo inicié como una maestra de grado, de primer grado. Después tuve que estudiar, obviamente requieres este certificando, por lo cual requieres que sigas estudiando. Entonces tuve que ir a la escuela, hacer una maestría y otros estudios para después cambiar al rol que ahora tengo. Lo que hago ahora se llama maestra especialista de lectura. Entonces, mi trabajo consiste básicamente en ayudar a esos niños que por algunas razones tienen un poquito de dificultad a leer y entonces es donde entra mi rol. Al mismo tiempo he tenido la oportunidad en este trabajo de trabajar con los niños que les llaman los niños que son recién llegados al país, a cuales estos niños, en lugar de enseñarles español, les empiezas a enseñar inglés. Entonces, porque lo que quieres es que hagan esa transición, que sea mucho más sencilla. Y entonces eso ha ayudado a que ellos se vayan insertando un poquito más suave al sistema. Entonces, esa posición me ayuda en ambos casos a tener contacto con estos mismos niños, pero en diferentes roles de alguna forma. Pues solo quería mandar un saludo a toda la comunidad, sin embargo, la verdad es que es muy bonito tener esa plataforma como una opción para nosotros que estamos de este lado
de enterarnos y de conocer todo lo que está pasando en nuestro país y de acercarnos un poquito a todos aquellos que estamos lejos de nuestro lugar. Muchas gracias, Corina, por compartir con nosotros tu experiencia y tu trabajo en el extranjero. Y recuerden que ustedes también pueden ser nuestros invitados aquí en Desde el Otro Lado. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje a través del chat de Telegram de los periodistas, a través de redes sociales o al correo estudiob@sinembargo.mx y decirnos: queremos ser invitados aquí en tu programa, su programa. Bien, pues vamos a conocer, así como ahorita lo vimos con Corina, cuál fue su primera chamba en el extranjero. El usuario Jalisco Cívico, así se identificó, nos escribió en la red social X, antes conocida como Twitter, lo siguiente: remodelaciones en Estados Unidos. Desde ahí ya no quiero pagarle a nadie para que me hagan nada en la casa. Tacaño también le dicen. Rodolfo Ojeda Díaz igualmente nos compartió: en un campo de golf instalando regaderas para el pasto en el año 1992. Y recibimos el siguiente video por parte de Ricardo Sosa, que actualmente vive en Australia. Hola comunidad de Estudio B y de Sin Embargo. Pues aquí respondiendo a la pregunta de cuál fue la primera chamba en el extranjero. Cuando yo tenía 20 años me fui con mi amigo Luis Enrique a viajar por Europa. Nos fuimos a viajar de aventón con un presupuesto realmente muy bajo. Ya habíamos viajado mucho por México de mochilazo. Y nos fuimos con la idea de ir un año a Europa a trabajar, a buscar trabajo. Y bueno, conocimos a una familia en una granja en el sur de Francia, una comunidad increíble. Nos ayudaron mucho, las conocimos por casualidad, pues estando pidiendo aventón. Y ellos nos dieron trabajo en la granja, aprendimos mucho recolectando tabaco, uvas y manzanas. Trabajamos ahí con ellos algunos meses y bueno, ya después regresamos a México. Yo regresé a terminar la carrera ahí en la UAM Azcapotzalco, la carrera de diseño. Luego trabajé unos años y luego ya realmente mi primer trabajo, vamos a decir, oficial, legal, fue en 1998, otra vez viajando de mochilazo en Asia, en el sureste asiático. Me tocó conocer a un grupo extraordinario en Singapur, un grupo de diseñadores y de académicos, de científicos. Y bueno, me tocó estar en el lugar ideal, en el momento ideal. Yo iba nada más pasando por Singapur con rumbo a otros países de Asia para visitar. Pero yo había hecho la conexión con gente de diseño de cada país al que yo iba a visitar. Había mandado, en el transcurso de 1997, la prehistoria, yo mandé 600 correos electrónicos y más de 200 me contestaron invitándome pues a tomar un café, a tomar un almuerzo con ellos y hacer la relación, hacer la conexión. Y bueno, para entonces ya habíamos pasado por Japón, por China, por Hong Kong, por la costa oeste de Estados Unidos. Y ahí íbamos también con un amigo, con Fernando Prieto, íbamos pues conociendo el mundo y conociendo gente de diseño y armando una comunidad. Y otra vez me tocó estar en el momento adecuado cuando este grupo tenían una persona que era quien diseñaba y programaba los sistemas multimedia para el hospital, para el aprendizaje, estudiantes de medicina en el Hospital Nacional Universitario de Singapur. Y bueno, entonces vieron el trabajo que yo había hecho para el Museo del Papalote y otros proyectos, el Centro Nacional de las Artes, y yo viajaba con mi laptop, aquellos modelos muy viejitos, y les enseñé mi trabajo, les gustó, y pues lo que era un lunch, un almuerzo, se convirtió en un contrato para trabajar ahí 2 años. Entonces ese fue mi primer trabajo legal y formal, como desarrollador multimedia en la Universidad Nacional de Singapur, en el 98 y 99, hasta inicios del 2000 estuve ahí con ellos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Eso me abrió la puerta y el destino a muchísimas cosas más. Ahora ya pasaron muchísimos años de eso, 25 años de eso, y puedo decir que el aventarse así y el ir a buscar un poco de aventura y así, bueno, pues a veces resulta
en oportunidades que te cambian la vida. Saludos a todos. Omar Valladares nos escribió en el chat de Telegram de los periodistas: mañana se cumplirán 21 años que llegué a Quebec, en Canadá, como residente. He tenido diversos trabajos, pero el primero fue fatal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tamara Mares y amigos de Sin embargo, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Sobre la pregunta de cuál fue mi primer trabajo, en mi caso aquí en Canadá, yo vivía en el norte de la ciudad de Montreal, en un lugar que se llama Laval, y me contrataron. Mi primer trabajo fue un lugar que se llamaba Las Botellas Reciclables de Quebec, y el trabajo consistía en una banda que tenía rodillos donde llegaban todas las cervezas, y era sacar las cervezas e instalarlas en una máquina que hacía la limpieza. Era un movimiento de pararse y sacar las cervezas y ponerlas. Como ustedes pueden darse cuenta, hacer eso durante 8 horas provocaba un dolor intenso en la espalda. No duré más que 3 días y el dinero que recibí fue para pagarme el quiropráctico, porque realmente me provocó un dolor intenso. Jamás volví. Y después, trabajé en muchos lugares. Trabajé en una fábrica de cinturones de una marca que se llama Colhan, que es una empresa norteamericana. Posteriormente trabajé en banco, trabajé también dando clases. Muchos años estuve dando clases de español a nivel primaria, secundaria, preuniversitario o preparatoria, y algunas clases de cursos privados. Y también trabajé en seguros, también trabajé en la ciudad donde actualmente vivo, como en el ayuntamiento, pero fue muy variado. Y actualmente soy soy agente y recepcionista de los inmigrantes que llegan por las empresas contratadas, empresas canadienses que contratan extranjeros aquí en la región. Me dedico a la organización de su recibimiento y su adaptación aquí en Canadá. Eso es de alguna manera lo que he hecho. Pues ya cumplí 21 años, la semana pasada cumplí 21 años de estar aquí. Eso es básicamente lo que he hecho. Un saludo cordial, muchas gracias y hasta luego, Tamara. Bye. Y Daniel Parra nos contó igualmente su experiencia laboral cuando vivió en Chicago, Estados Unidos, así que vamos a ver su video. Buenas tardes a los periodistas y a todo el auditorio. Mi nombre es Daniel Parra. Fui inmigrante mexicano por 15 años. Migré a los Estados Unidos, particularmente a la ciudad de Chicago, por necesidad. Y este video se los envío en respuesta a la solicitud de cuál fue el primer trabajo que tuve cuando estuve por allá como migrante. En mi caso, comencé primero como recogeplatos, limpiamesas, lavaplatos en un restaurante de comida mexicana. Estuve trabajando en restaurantes, posteriormente como mesero, como cajero, por 5, 6 años. Posteriormente tuve la gran oportunidad de dominar el idioma inglés, meterme a estudiar, hacerme ciudadano y pude fundar una casa editorial bilingüe. Las oportunidades, la vida, mis esfuerzos me llevaron a trabajar para distintas universidades como la Universidad de Chicago, y después de 15 años de vivir por allá pude regresar a México con un trabajo de allá que me mandó para acá, para la Ciudad de México. Entonces ya tengo 8 años viviendo por acá, de regreso, muy contento con mi familia otra vez, pero esa experiencia de emigrar, buscando mejores oportunidades, pues siempre va a ser enriquecedora, pero al mismo tiempo desgarradora por dejar a tu familia atrás. Así que espero este video responda a lo que están buscando. Hasta luego y gracias por todo. Excelente noticiero, excelente trabajo de investigación y de periodismo. Enrique Argüello, desde San José, California, nos escribió al correo de Estudio B y nos dijo lo siguiente: aquí les comparto mi experiencia de cuando decidí emigrar para buscar mejores oportunidades. Lo único que buscaba era trabajo en lo que fuera para mantener a mi nueva familia. Estaba recién casado y con mi esposa embarazada.
Gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y por su profesionalismo. Alejandro y Álvaro son mis periodistas favoritos por imparciales, profesionales y con un gran sentido del humor, sobre todo la risa de Alejandro Páez Varela. Junto con su mensaje nos mandó este video. Hola, buenos días queridos compatriotas mexicanos. Mi nombre es Enrique Argüello y soy egresado de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Michoacana. Después de graduarme y no encontrar trabajo, tuve la necesidad de inmigrar hacia los Estados Unidos, propiamente a San José, California, en la ciudad donde mi primer empleo fue lavaplatos, después conserje y así un sinnúmero de empleos hasta que entré a la industria de la construcción y después me convertí en un organizador, un representante y actualmente soy el gerente de negocios, que es como el secretario general del sindicato de la construcción de 4 de los condados más importantes aquí de California, que es el condado de Santa Clara, que es el Valle del Silicio, el Silicon Valley, el condado de Monterrey, el condado de Santa Cruz y el condado de San Benito. Soy el actual dirigente de esta la UNA, que quiere decir Labor's International Union of North America, y después de tanto esfuerzo hemos logrado superarnos y actualmente estoy aquí grabando desde mi oficina. Esta es la UNA, la que dice Labor's International Union of America, local 270. Saludos a todos y me da gusto ver que inició una transformación, ya que creí que iba a morir viendo a los partidos corruptos neoporfiristas. Y gracias, necesitamos un México mejor con el que todo mundo ha soñado. Sí, México, un país grande, un país de gente trabajadora. Como se sabe, los trabajadores mexicanos somos los mejores trabajadores aquí, con los trabajos más difíciles y más duros, que es la construcción y el campo. Y actualmente la generación de nuestros hijos, que ya fueron a la universidad, la mayoría ya desempeñan posiciones muy importantes, donde ya son los gerentes de varias industrias, y también representantes de ciudades en las alcaldías y auditores y regidores, etcétera, etcétera. Gracias, un saludo y que Dios los bendiga siempre y que Dios siga bendiciendo a México. Gracias, hasta pronto. La usuaria Miriam también nos escribió en Telegram. Cuando yo llegué hace 11 años a Atlanta, Georgia, con visa de turista trabajé limpiando jardines. ¿Pero qué clase de jardines? De un acre el más pequeño. Y yo nunca había hecho ese tipo de trabajo. Venía de terminar una maestría en México en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Jorge Charre, desde Tasmania, en Australia, nos compartió cuáles han sido algunos de los trabajos que ha tenido en el extranjero. Así que, corre video. Hola, saludos a todo el equipo de Sin embargo, aquí nuevamente participando. Mi primer trabajo en el extranjero fue en el sector de la construcción en Estados Unidos. La verdad que me iba súper bien. Si eres trabajador y quieres hacer dinero, vete a trabajar a la construcción a Estados Unidos. A pesar de que es trabajo físicamente muy, muy pesado y un ambiente laboral muy pesado también, pero económicamente te va muy bien. Entonces, en Estados Unidos fue en el sector de la construcción, en la varilla. Quien quiera que haya trabajado en varilla en Estados Unidos me va a entender lo pesado que es trabajar ahí, pero te va muy bien económicamente. Entonces, los mexicanos somos muy trabajadores y lo que queremos es trabajar, ¿no? Aquí en Australia también, cuando llegué, intenté meterme en el sector de la construcción, pero no pude. Aquí son muy, muy estrictos en los requisitos, en certificaciones, en permisos y todo eso. Entonces no pude meterme a ese sector. Venía con un nivel de inglés súper bajo, súper bajo, a pesar de que soy egresado
de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que te hacen cursar 5 niveles de inglés y que pues sales pensando que eres bilingüe, pues no es cierto. Yo llegué aquí a Australia y ya había vivido un año en Estados Unidos y yo llegué aquí y no entendía ni siquiera los números. Entonces, sí nos falta mucho aumentar el nivel de inglés en México. Em, y lo más fácil para mí, después de que busqué en construcción y no pude meterme, fue irme a un restaurante mexicano. Fue lo más fácil por mi nivel de inglés súper bajo que traía y ahí me aceptaron. El dueño era un mexicano, entonces fue fácil, pero no me gustó para nada trabajar ahí y me moví a un club de hockey con el tiempo, que ya fui perfeccionando mi inglés, que ya fui también adaptándome a la cultura y que fui estudiando aparte, preparándome un poco más. Y después me moví a un casino, a uno de los más importantes y al primero que se abrió aquí en Australia. Este, pero seguía sin gustarme porque no me gustaba mucho ese sector. Así que actualmente estoy trabajando en una empresa del sector agronegocios que me apasiona los agronegocios, así como me apasiona la política. ¿A qué mexicano no le apasiona la política, no? En estos tiempos de transformación. Y estoy trabajando en esa empresa que es de Nueva Zelanda, pero con presencia aquí en Australia, una de las más grandes de Nueva Zelanda y de Australia. Y bueno, pues sí, me está yendo más o menos bien. Son jornadas laborales muy largas, 12, 14 horas, pero uno como inmigrante, entre más trabajas, mejor te sientes y quieres trabajar más y más, ¿no? Uno de repente es muy adicto a trabajar, pero para eso estamos acá, ¿no? Para eso nos salimos de México, para encontrar nuevas oportunidades y poder, pues tener mayores ingresos, ¿no? Aquí pues me está yendo bien. Yo una de las razones por las que me salí de México es por los salarios de los profesionistas. La verdad es que son una falta de respeto. Agradezco mucho a la transformación que aumentaron el salario mínimo. Yo trabajé en México en el sector, en el sector bancario, comercial, y ahí me di cuenta que había gente que ganaba 500 pesos a la semana, que era el salario mínimo en aquel tiempo. Entonces, todos esos millones de personas que ganaban el salario mínimo, pues con este aumento histórico que se dio en México del salario mínimo, pues se beneficiaron. Pero falta ajustar los salarios de los profesionistas, ¿no? Que pues la verdad están súper bajo. Yo tengo amigos que ganan 10,000 pesos al mes en México, pues sí, eso es una falta de respeto para ellos, ¿no? Y para las familias que hicieron un esfuerzo enorme en mandarlos a la universidad. Entonces, yo aquí gano más o menos en una hora, o en una semana, lo que un profesionista en México ganaría en un mes y medio o en 2 meses. Entonces sí es una diferencia muy grande, pero bueno, esperemos que pronto aumenten los salarios, que disminuya la delincuencia y el crimen en Guanajuato, porque yo soy de Guanajuato, y poder regresar a mi país, ¿no? Que uno lo deja físicamente, pero no moralmente, ¿no? Somos mexicanos y orgullosos de ser mexicanos y muy, muy feliz de lo que está pasando en México y espero algún día regresar a mi país y poder aportar pues para mejorar el país, ¿no? Saludos a todos, que tengan un buen día. Y Alfredo Martínez nos dijo a través de un correo, pues sin oficio y sin inglés, además con el pariente que llegué, me puse a lavar platos en un restaurante chino. Para ir cerrando el programa de hoy, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mariana Camacho y Renato Miranda, que son miembros de la Asociación Mexicanos en Noruega. Ellos emigraron a dicho país y decidieron formar esta agrupación hace aproximadamente 4 años y de manera formal la consolidaron como una organización ante las autoridades noruegas el año pasado. Así que vamos a conocer cómo surgió. Renato y yo nos conocíamos pues de la comunidad mexicana, que en realidad no somos muchos mexicanos viviendo en Noruega. Con números oficiales somos 3,000 mexicanos viviendo en todo Noruega. Entonces, pues Renato me invitó a participar y de ahí arrancamos el proyecto que tenemos hasta el día de hoy. El año pasado fuimos muy felices porque ya nos consolidamos como una organización registrada ante las autoridades noruegas, una asociación sin fines de lucro y pues bueno, lo que buscamos es justo ayudar a la integración de todas las personas que ya están aquí en Noruega o que quieren migrar a Noruega
o las personas que llevan ya también muchos años viviendo aquí, que pues se haga comunidad, porque en realidad no somos tantos y bueno, ya platicaremos tal vez un poco durante la entrevista, pero es dura, uno, la vida en el extranjero y dos, creo que de los países escandinavos también es muy complejo. Renato y Mariana se mudaron al país, a Noruega, por diferentes razones. Él porque se casó con una persona noruega en el 2019 y ella para estudiar una maestría en 2015. Al llegar consideraron que tuvieron un periodo de luna de miel ahí en ese país, donde apenas iban descubriendo la cultura, cómo era, cómo pues era este frío también que hay allá, pero también hubo un choque cultural al darse cuenta que la población era, pues a comparación de los mexicanos, un poco distante e individualista. Pese a ello, ambos pudieron integrarse en la comunidad y esto nos contaron sobre sus primeros trabajos en el extranjero. Híjole, yo literalmente desde que llegué a Noruega sigo en el mismo trabajo. He tenido bastante suerte, conseguí trabajo de una forma rápida. Recordemos que en Noruega la onda de conseguir un trabajo es muy de conexiones. De si tú conoces a alguien que trabaja en tal lugar, es como la forma más fácil. Obviamente cuenta tu currículum, y toda esa parte, ¿no? Pero uno como mexicano dices, bueno, ok, trabajé más o menos de esto en México, pero pues tampoco en Noruega no es como que sea tan válido todo eso que hiciste, ¿no? Al menos que tengas, por ejemplo, algún estudio específico, ¿no? Eso ya es una historia diferente. Aquí los contactos son básicos. Yo no conozco, o bueno, al menos todos los trabajos que yo he tenido, todos, absolutamente todos, han sido porque alguien me recomendó o alguien que trabajaba en ese lugar ya conocía algo. El contacto es básico porque, y bueno, el idioma, ¿no? También tienes más oportunidades si hablas inglés, pero muchísimos más si hablas noruego. Entonces, ese es otro, pues, un reto más, ¿no? A taclear cuando estás compitiendo en el 1-1 contra los locales. La verdad es que es como de, tienes que ir quitando muchas piedritas en el camino como migrante. Mi primer trabajo en Noruega fue cuando lo conseguí gracias a que una amiga finlandesa con alma mexicana que vivió en México muchos años, justo de la maestría, me dijo, oye, hay un bar de hielo que está necesitando gente. Y entonces yo, pues jamás, la verdad es que dije, bueno, pues jamás se me ocurrió que iba a trabajar en un bar de hielo y me aventé ahí como 4 años trabajando. Era un lugar turístico, era como una sección en donde tenían hielo, como esculturas y todas las paredes estaban con arte y la otra parte era como más turística. Entonces, era muy divertido porque éramos muchos estudiantes, muchos migrantes en la misma situación, entonces, y recibíamos a turistas, entonces en ese sentido era un trabajo muy amigable para mí. Por otro lado, también nos contaron algunos retos a los que se enfrentaron en materia laboral al llegar a Noruega. Creo que lo más complicado, que todavía siento que a veces me cuesta, a pesar ya de varios años trabajando aquí, es esta parte laboral en la que realmente tienes tiempo para ti, tienes tiempo para hacer cosas extra, tienes tiempo para ser tú mismo, para disfrutar de tus amigos, para disfrutar de tu familia, en caso de que tu familia esté aquí, ese tiempo extra que tienes, o sea, porque no es de que vas, llegas, entras a tu hora de trabajo y sales a la hora que te toca salir, o sea, no hay de me quedo 5, 10, 30 minutos más, una hora más, como de no, 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 o sea, ya vete, ya terminaste, pero se quedó a la mitad lo que estaba haciendo. Alguien más lo puede continuar o lo continúas mañana o el día que regresas a trabajar. Como que esa parte de que respeten mi espacio personal y mis tiempos es bien, ay, me parece todavía un poquito complicada. He sido mesera, he hecho, o sea, aún así, de que aunque tengas la educación de maestría y todo, pues no importa, porque al final eres un migrante y es muy difícil romper los esquemas en una sociedad. Si bien en Noruega son progresistas, son demasiado tradicionales, aunque suene contradictorio. Entonces, el poder decir, hola, ¿qué tal? Soy Mariana, soy migrante, soy mexicana y puedo hacer las cosas diferente,
les cuesta mucho trabajo a la mentalidad noruega decir, ok, pero una vez que uno decide darte la oportunidad, se te abren las puertas y la vida laboral es mucho más llevadera, ¿no? Ambos entrevistados consideraron que en Noruega existen más mecanismos para defender los derechos laborales de las personas que los que hay en México. En términos, por ejemplo, de faltar al empleo por una necesidad médica, una necesidad personal, licencia de maternidad y paternidad, el respeto al horario de la jornada laboral, entre otros aspectos. Para cerrar la entrevista, le preguntamos a Mariana y a Renato si hay trabajos extraños o muy peculiares para Noruega, ya sea por las condiciones climáticas o por también la cultura que existe allá. Y así nos lo contaron y así se despidieron. Lo que sucede aquí en Noruega es que todo es demasiado especializado. O sea, hasta para, déjame pensar, el peluquero, cuando te quieres ir a cortar el cabello, necesitas tener el curso de peluquería. O sea, no puede cualquier persona, o sea, cualquier cosita que quieras hacer, el plomero, el peluquero, el carpintero, o sea, estos oficios, todos están certificados. Hasta los barmans, quien trabaja en las bebidas, hasta para ser mesero necesitas un curso, y no te estoy diciendo un curso de, 3 meses, rápido. No, o sea, es una formación de escuela. Entonces, eso es lo que hace particular que se encuentren trabajos muy específicos con títulos. Entonces, si tú de pronto quieres un día venir a poner uñas, porque sabes poner uñas y en México necesitas tú un certificado de estética o de belleza para poder, uno, abrir tu negocio, pagar tus impuestos, atender a tus clientes, cuidar todas las partes laborales. Entonces, la verdad es que no hay tanto trabajo, no existe el trabajo no registrado, y encuentras empleos como desde quien en invierno tiene que limpiar la nieve. Entonces va una persona con su coche gigante barriendo la nieve, y ese es un trabajo. Yo solo quisiera saludarlos, espero que esto les abra como preguntas sobre si tenían curiosidad sobre los países escandinavos, y nos gustaría invitarlos a revisar nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, en Facebook, y tenemos un canal de YouTube en donde justo hablamos y ahondamos más de los temas de migración relacionados a mexicanos que quieren migrar a Noruega. Nos encuentran como @mexicanos en Noruega. Somos un logo amarillo. Es este. Y nada, pues agradecerles por la invitación y por la plática. Muchas gracias, Mariana y Renato, por compartir con nosotros sus experiencias desde la Asociación Mexicanos en Noruega y las particularidades que hay en ese país con respecto al mundo laboral. Bien, pues cuando hablamos de trabajos y profesiones, muchas veces estamos hablando de sueños, es decir, sueños que queremos cumplir, que queremos crecer profesionalmente, queremos tener cierto trabajo, pero los sueños también pueden ser en otros aspectos, como formar una familia, casarse, viajar a un país en específico, vivir en alguna ciudad, no sé, París, Sydney, en alguna ciudad de Italia, etc. Y con esto llego a mi siguiente pregunta. ¿Ustedes emigraron para cumplir algún sueño? Si sí, ¿cuál fue y cómo les ha ido? Cuéntenoslo en vertical, manden sus videos a través del chat de Telegram de los periodistas o bien al correo estudiob@sinembargo.mx o a través de redes sociales. No olviden suscribirse al canal de Estudio B, dejar su like y compartir con todos sus conocidos, con todos sus amigos y familiares para que estén muy pendientes de todo lo que ustedes tienen por decir aquí en Desde el Otro Lado. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!